Ok, chicos. El tema que vamos a ver se llama operaciones entre funciones. Escuchen bien. Las operaciones entre funciones reales de variable real se define únicamente en dominios comunes, es decir, sobre la intersección de sus respectivos dominios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a plantear las operaciones más comunes entre ellos. Sean f de x y g de x que tienen idéntico dominio. Entonces, ¿cuáles son las operaciones comunes? Tenemos la suma, tenemos la diferencia, tenemos el producto y tenemos el cociente. ¿Sí? Cuando decimos operación suma entre funciones, yo tengo f más g. La suma de f más g en x es igual a la suma de f de x más la suma de g de x. ¿Ok? La suma de dos funciones es igual a la suma de cada una de ellas. La diferencia f menos g en x es igual a f de x menos g en x. Es la función diferencia. El producto f por g en x es igual a f de x por g de x. Y el cociente es f dividido g en x, que es lo mismo que hacer f de x dividido g de x, donde se pide que g de x, como está en el denominador, sea diferente de 0. ¿Ok? Por ejemplo, miren, supongamos lo siguiente, supongamos que yo le doy a usted una función f de x, yo le digo que es igual a 2x menos 1, y le doy una función g de x que es igual a x más 3. ¿Sí? Ahí tienen dominio común. Supongamos que yo quiera sumar las dos funciones. Yo quiero sumar f más g en x. Entonces es la suma de f de x más la g de x. Hay que sumar f de x y hay que sumar g de x. ¿Cuánto vale f de x? 2x menos 1. Más, ¿cuánto vale g de x? X más 3. Entonces, cuando sacamos los paréntesis, me quedaría 2x menos 1 más x más 3. ¿Cuántas veces x? Hay acá 2x más 1x, 3 veces x. La constante, menos 1 más 3 más 2. Quiere decir que la suma de f más g de x es 3x más 2. ¿Ok? Y ahí se acaba. Supongamos que esa fue la pregunta del inciso A. Ahora supongamos que yo le doy pregunta al inciso B y le digo cuánto es f más g en 1. Observe que es la misma f más g en x, pero aquí x vale 1. Entonces, donde dice x, te lo reemplaza por 1. Esto sería 3x más 2. Es decir, 3 por 1 más 2. 3 por 1, 3 más 2, 5. Quiere decir que f más g en x, cuando vale 1, en un punto particular, la respuesta es 5. Y así hace usted para la diferencia, para el producto y para la multiplicación. ¿Ok? Es simplemente reemplazar. Ok, chicos, acá tenemos otro ejercicio. ¿Sí? La característica de este ejercicio es la siguiente. Les digo, la pregunta es la siguiente. Calcular f más g en x. Es más, calcular y graficar f de x, g de x y después la suma de f más g en x. ¿Sí? Observe acá. Estos son los datos del ejercicio. Estos son los datos. Usted tiene f de x, que es 4 menos x, que le pido graficar. Tiene g de x, que le pido 2x menos 3, que también le pido graficar. Y acá tiene f más g en x. Ustedes saben, es la suma de f de x, que es esta de acá, más g de x. Si sumo, vamos a sumar la constante. Menos una vez x más 2 veces x, 2 menos 1, una vez x. 4 positivo, menos 3 negativo, 1 positivo. Entonces daría x más 1. Usted tiene tres funciones. Y las tres son lineales. Esta y esta. Primero, para graficar hay que tabular. Vamos a tabular f. Fíjense qué es lo que vamos a hacer.
Con 3 valores basta y sobra para la tabla. Primero hay que darle valor x. Si x vale 0, y vale 4. 4 menos 0, 4. Ahora al revés. Si no, sigamos. Si x vale 2, 4 y vale 2. 4 menos 2, 2. Ahora, si x, o sea, aquí lo que tengo que hacer es despejar x para obtener el valor de y. Ahora voy a decir, ¿para qué valor de y se hace 0? Cuando x vale 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si usted le pone 4, si usted le pone a x4, y vale 0. ¿Está bien? O es como despejar x. ¿Ok? No hay problema de eso. Entonces, ¿para qué? Mire, este valor de acá es una intersección cuando x vale 0 y y vale 4. X vale 0 y y vale 4. Esta es la intersección al eje de las y esta es intersección al eje de las x. No se olvide que para que haya intersección al eje y, x tiene que valer 0. Y para que haya intersección al eje x, y tiene que valer 0. Cuando x vale 4, y vale 0. Entonces usted tiene acá una recta. ¿Sí? Quiere decir que si usted traza una recta, ¿sí? Esa recta, ¿qué función es? Esta es la función f. ¿Sí? Ahora vamos a la función g. Siempre tiene que empezar de 0, es lo que se recomienda. Aunque son funciones reales de variables reales, usted puede darle cualquier valor, ¿no? De menos infinito más infinito. Vamos a la función g. Si x vale 0, 2 por 0, 0, y vale menos 3. Si x vale 2, 2 por 2, 4, menos 3, 1. Si x vale 4, 2 por 4, 8, menos 3, 5. Entonces, si x vale 0, y vale 4. Perdón, si x vale 0, y vale menos 3. Entonces sería este valor de acá. Este valor de acá es menos 3. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si x vale 2, aquí es la mitad, pongámosle 1, 2, 3. Sí, más o menos por acá. Si x vale 2, y vale 1. ¿Ok? Que es este de acá. ¿Sí? Si x vale 4, y vale 5, en este punto de acá. Entonces usted tiene un punto, 2 puntos, 3 puntos, une, y esta de acá es la función g. Esta de acá es g. ¿Sí? Ahora vamos a hacer f más g. Si x vale 0, y vale 1. Entonces el 1 era acá, ¿sí? Acá. Grafiqué mal. Si x vale 0, y vale 1, que es este punto de acá. Si x vale 2, y vale 3. Si x vale 2, y vale 3. Pongámosle así. Tiene otro punto acá. Y si x vale 4, y vale 5, tiene otro punto. Entonces une este punto y este punto, y esto que le da f más g. Entonces ahí tiene la gráfica de las tres funciones. ¿Ok? Básicamente es un ejercicio sencillo, donde cuando usted trabaja con más de una función, usted puede graficar. Aquí hemos graficado la f, que es esta de acá. Hemos graficado la g, que es esta de acá. Y hemos graficado f más g, que es esta otra. Entonces ahí tiene la gráfica de las tres funciones. Una función vale, f de x vale 4 menos x, g de x vale 2x menos 3, y f más g en x vale x más 1. ¿Ok? Eso es básicamente una operación suma. Ok. El tema que viene ahora se llama funciones inversas. ¿Ok? Escuchen bien. Si la función f se lo define como un conjunto de pares ordenados de la forma AB, donde esta función f es una función inyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Entonces, el conjunto de los pares ordenados de la forma BA, ¿sí? De la forma BA, es la función inversa de f. Y a esa función inversa de f la vamos a denotar f a la menor. ¿Ok?
Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Supongamos que yo les dé un ejemplo. Supongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que f de x, la función f es 1, 3, 5, 7. Por lo tanto, f a la menos 1, su inversa va a ser 7 es 1, 3, este va a ser el par 3, 1. 7 es el par 5, 7, este va a ser el par 7, 5. Así de fácil. Bien, si lo graficamos, vamos a tener algo así. ¿Cuáles son los elementos del dominio? 1 y 5. Entonces acá tengo el 1 y el 5. ¿Cuáles son los elementos del codominio? El 3 y el 7. Observe usted este siguiente procedimiento. ¿Sí? Entonces acá yo tengo f y acá tengo f a la menos 1. Si este es f, este es f a la menos 1. ¿Qué significa en castellano? Esto de acá es el conjunto de partida, que es el dominio de f. Y este es el conjunto de llegada, este es el codominio de f. Pero observe que f a la menos 1 va al revés. Entonces f a la menos 1, su conjunto de partida, acá este es el dominio de f a la menos 1 y este es el codominio de f a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Para empezar, veamos primero lo siguiente. Fíjense, el 1, ¿sí? Parte en 1 y llega en 3. Entonces 1 es el dominio, 3 es el codominio. ¿Sí? Lo mismo hace con el 5. Parte en 5 y llega en 7. Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con la función inversa? La función inversa parte en 3 y llega en 1. De acá. Para el siguiente par ordenado, parte en 7 y llega en 5. ¿Ok? En castellano, el dominio de f es el codominio de f a la menos 1. Y el codominio de f es el dominio de f a la menos 1. Entonces, simplemente, si usted tiene una función f, lo único que tiene que hacer es intercambiar y obtiene la función f a la menos 1. El ejemplo más claro está acá. Si AB es el par ordenado que define a f, al intercambiarlo de posición, al hacerle la permutación, ahora el primer componente es b, el segundo componente a, ¿sí? Intercambié el par ordenado, eso es básicamente la f a la menos 1, que es la función inversa. ¿Correcto? Pero fíjense que en la práctica esto es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que usted tiene que hacer es intercambiar las variables. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. Supongamos 3x más 1. Supongamos esto de acá. Yo le doy f de x igual a 3x más 2, pongámosle. Así. Esta es la función f. Y yo le pido a usted calcular su función inversa. Inclusive le puedo decir que usted grafique. ¿Sí? Entonces, usted lo que sabe es lo siguiente, que f de x es lo mismo que decir y por la relación de correspondencia. Entonces esto es y igual a 3x más 2. ¿Ok? Ahora, para calcular la función inversa, lo primero que tiene que hacer es intercambiar las variables. Donde dice y le pone x y donde dice x le pone y. Nada más que eso. Una vez que hizo esto, despeja la variable y esa variable y despejada va a ser la función inversa. Este es lo que está sumando, pasa a restar. Entonces, x menos 2 es igual a 3y. Entonces, esto es lo mismo que decir 3y es igual a x menos 2. Lo que está a la derecha lo puse a la izquierda porque es una igualdad. Entonces, este 3 que está multiplicando al y pasa a dividir. Y esta y despejada es precisamente la función inversa. ¿Ok? Esta es la función inversa. Es simplemente la variable y despejada. ¿Estamos de acuerdo? Pongamos otro ejemplo. Uno más. Pongamos que la variable y o la variable f de x es igual, por ejemplo, a raíz cúbica de x más 1. ¿Sí? Y la misma pregunta, calcule la función inversa. Entonces,
empezamos. Usted sabe por definición que f de x es y. Entonces y es la raíz cúbica de x más 1. Para calcular la inversa tienes que intercambiar la variable. Donde dice y le pone x y donde dice x le pone y. ¿Ok? Paso siguiente, despeja la variable y. Observe que acá tengo y al cubo. ¿Cómo hago para despejar y? Usted dice, puedo elevar al cubo todo. Cuando elevo al cubo, este se va con este. Entonces resulta que y más 1 es igual a x al cubo. ¿Correcto? Ahora, este 1 que está sumando pasa a restar. Entonces esto es x al cubo menos 1. Y esta función, así como está, la y despejada es precisamente la función inversa. ¿Sí? Y es así como se calculan funciones inversas. Así de fácil. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacer lo que se llama composición entre funciones. Composición entre funciones. Perfecto. Ahora escuche bien. Escuche bien. La composición de funciones reales, de variables reales, es otra operación más entre dos o más funciones. ¿Ok? Pero ojo, aquí las operaciones de composición entre funciones, al igual que las operaciones entre funciones, se deben efectuar sobre un dominio común. ¿Sí? Para luego obtener como resultado a otra función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la composición entre las funciones f de x y g de x hace que la función g de x pase a ser variable de la función f de x. Es decir, cuando yo, o sea, vamos a definir la nomenclatura. ¿Cómo se lee esto de acá? F compuesto con g en x. Esto es composición de función. Este de acá es un redondeo chiquitito, o un cero chiquitito, pero no es un punto ni es un producto. Entonces, la composición de la función f de x y g de x, fíjese, hace que la función g de x, ¿sí?, pase a ser como una variable de la función f. ¿Correcto? En la práctica, generalmente, escuchen bien, generalmente f compuesto con g en x, generalmente es diferente a g compuesto con f en x. No se verifica la propiedad permutativa. Generalmente difiere. Así que lo que vamos a trabajar es esta operación. Pero esta composición de función usted la puede hacer entre dos o más funciones, no necesariamente entre dos funciones entre sí. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Le voy a dar a la función f de x, tengo que poner acá, sea f de x igual a x cuadrado menos 1. Y g de x igual, por ejemplo, a x más 3. ¿Sí? La primera pregunta que yo le voy a hacer es calcular, inciso A, calcular f compuesto con g en x. ¿Sí? Entonces, que aquí esta es la nomenclatura, y se lee f compuesto con g en x, que es exactamente lo mismo que decir f de g de x. ¿Ok? Entonces empezamos a trabajar la primera variable, f. Entonces escribimos la función f de x. Vamos a hacerlo acá a la izquierda. Entonces f de x, que es igual a x cuadrado menos 1. Ahora, f de g, donde dice el subíndice de x, le va a poner g. Entonces esto es lo mismo que decir g al cuadrado menos 1. Y donde dice g, le pone g de x. Entonces sería f de g de x. Entonces donde dice g, le pone g de x. Y esto está elevado al cuadrado menos 1. Y listo, y se acabó. Pero fíjense bien, vamos a reemplazar. ¿Quién es g de x? Acá lo tiene usted. G de x es igual a x más 3. Esto está elevado al cuadrado menos 1. ¿Ok? Y ahí se acabó. Este es el inciso A. Ahora, supongamos que yo les pida a usted, inciso B, calcular
G compuesto con F en X. ¿Sí? Entonces empezamos el inciso B. Empieza con la G. Entonces G de X, aquí es igual X más 3. Continúa G en F. Entonces G, donde dice X, le va a poner F. G en F. Entonces sería, donde dice X, le pone F. F más 3. Ahora supongamos que usted quiera G de F en X. G de F en X. Donde dice F le va a poner F de X más el 3 que está sumando. Pero ¿quién es F de X? Observe usted que F de X es X cuadrado menos 1 más 3. Entonces esto le da X cuadrado más 2. ¿Ok? Ahí está. Entonces como puede ver, F compuesto con G es diferente de G compuesto con F. Estas dos propiedades son diferentes. No verifique. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos otro ejercicio. Vamos a poner ejemplo número 2. F de X igual al logaritmo, el argumento de X cuadrado más 5X. Y la G de X, X más 3, dividido X menos 3. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es calcular. Yo voy a hacer F compuesto con G en X. ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces empezamos con F. ¿Quién es F? F de X es igual al logaritmo decimal, ¿no? X cuadrado más 5X. Ahora F es G. Donde dice X, usted le va a poner G. Entonces usted tiene logaritmo de ¿quién? De G al cuadrado más 5 veces G. ¿Ok? Ahora donde dice G le va a poner G de X, porque insisto de nuevo, F compuesto con G en X es lo mismo que decir F de G de X. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, F de G de X es lo mismo que hacer logaritmo de ¿quién? De G de X elevado al cuadrado más 5 veces G de X. Y ya básicamente está resuelto, porque lo demás es reemplazar. Usted acá tiene logaritmo, pongámosle corchete, de G de X. ¿Dónde está G de X? Acá está. G de X es X más 3 dividido X menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Más 5 de G de X, pero G de X es X más 3 dividido X menos 3. ¿Sí? Y esa es la composición de F compuesto con G. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar, no es nada difícil, es súper fácil. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a leer el ejemplo número 3. Aquí va a ser 2x al cubo más 8. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es calcular F compuesto con F a la menos 1 en X. No se olvide que X es un punto. Si usted quiere, le puede poner un valor. 0, 1, 2, el valor que usted quiera. Pero observe usted que aquí vamos a hacer una composición entre dos funciones, que es F y la función F a la menos 1. Pero resulta que yo solamente a usted le he dado una función F, no le he dado la función F a la menos 1. Pero usted la puede calcular de acá. No se olvide que F de X es lo mismo que decir Y. Entonces eso se traduciría en 2x al cubo más 8. ¿Correcto? Ahora, para calcular la función inversa de f, hay que sustituir las variables, intercambiarla. Donde dice y le pongo x, y donde dice x le pongo y. ¿Ok? Donde dice y le pongo x, donde dice x le pongo y. El paso siguiente que vamos a hacer es despejar la variable y. Entonces me queda que 2 por y al cubo, este 8 que está sumando pasa a restar al x, que es x menos 8. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El 8 pasó a restar al x, entonces x menos 8 igual a 2y al cubo. Estaba a la derecha, pero lo puse a la izquierda porque es una igualdad. Este 2 pasa a dividir, entonces y al cubo es x menos 8 dividido 2. Ahora, ¿cómo elimino el cubo? Aplicando raíz. Usted ya sabe eso. Este cubo lo elimino
aplicando raíz cúbica y se simplifica. Entonces, yo aquí llego a que y es igual a la raíz cúbica de x menos 8 dividido 2. Y esta función es precisamente la función inversa, que es la famosa y despejada. ¿Sí? Entonces observe, usted por acá tiene la función f, que es 2x al cubo más 8, y tiene la función f a la menos 1, que es raíz cúbica de x menos 8 dividido 2. Ahora el paso siguiente, ¿sí?, es calcular f compuesto con f a la menos 1 en x. Ese es el paso siguiente. Ya estamos en condiciones de resolverlo. ¿Por qué? ¿Qué es f? F, usted lo tiene acá arribita, es 2x al cubo, perdón. F de x es 2x al cubo más 8. ¿Ok? Después, donde dice x, le va a poner f a la menos 1. Entonces usted va a tener f de f a la menos 1. Esto es lo mismo que hacer 2 por f a la menos 1 elevado al cubo más 8. Y luego, donde dice f a la menos 1, esa es la función. Sería f de f a la menos 1 en x. ¿Ok? Es 2 por f a la menos 1 en x. Todo esto está elevado al cubo y le suma 8. Entonces, fíjese lo que va a pasar acá. Aquí tengo 2 por la función f a la menos 1 que está acá, que es raíz cúbica de x menos 8 dividido 2. Esto está entre corchetes y está elevado al cubo. Y le va a sumar 8. ¿Sí? Observe lo que va a pasar acá. Miren, la raíz cúbica se simplifica con este 3. El 2 se simplifica con este 2. ¿Y qué le queda a usted dentro de la raíz del corchete? Le queda x menos 8 y aquí está un más 8. Por lo tanto, los 8 se simplifican y ¿qué me queda? X. Entonces el resultado de la composición de f con su función inversa siempre le va a reproducir la variable x. ¿Ok? Ok. Para terminar todas las operaciones comunes entre funciones, donde la característica es que tiene en común el dominio, ahora vamos a hacer composición entre tres funciones. F de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1, g de x es igual al seno de x, y h de x es igual a x al cubo menos 5. Inciso A, calcular f compuesta con g con h. Aquí yo puedo hacer g con f con h, h con f con g, etcétera, etcétera. Pero este inciso B se lo voy a dejar para usted. Supongamos que este es el inciso A, el inciso B va a ser h compuesto con g compuesto con f en x. Y esto se lo voy a dejar para usted. ¿Sí? Pero no se olvide que hacer f compuesto con g compuesto con h es lo mismo que hacer, mire así, f de g de h de x. ¿Sí? Es lo mismo que hacer. Y es lo que usted tiene que buscar. Empecemos. Empecemos con f. Con esta acá. ¿Cuánto vale f de x? F de x vale la raíz de x más 1. Ahora donde dice x le va a poner g. Sería f de g. ¿Sí? Esto de acá es donde dice x le pongo g más 1. Ahora, f de g de x. Usted le va a poner raíz de g de x más 1, ¿ok? Pero el g de x, ¿cuánto vale? El g de x vale seno de x más 1. Hasta aquí hemos llegado a la f de g de x. Ahora bien, le vamos a poner donde dice x, le va a poner h. Entonces sería f de g de h. ¿Sí? Y ahora se lo completo. Entonces esto va a ser simplemente la raíz del seno de h.
más 1. ¿Ok? Pero esto es lo mismo que hacer f de g de h de x. Entonces, esto es lo mismo que hacer seno de h de x más 1. ¿Correcto? Ahora bien, pero fíjense que el h. El h, el h es la raíz cuadrada seno de h. ¿Dónde está h? Sería seno de x al cubo menos 5 más 1. ¿Ok? Y ahí termina. Entonces esa es la operación entre tres funciones. Que también, si usted quiere, lo puede hacer entre más funciones. ¿Ok? Y con eso cerramos todo lo que es el tema operaciones entre funciones. Acabamos de ver suma, resta, multiplicación, división de funciones. Acabamos de ver funciones inversas y hemos cerrado con composición entre funciones. ¿Está claro? Insisto de nuevo, yo acá le estoy pidiendo en x. Si yo le dijera, por ejemplo, calcúlenme en x igual a 2, hay que reemplazar y hacer cálculo, ¿no? O en 3, o en 4, o en 0, ¿sí? Con esto, chicos, básicamente hemos terminado.